Y si no hay nada más, pues vamos a nuestra lectura del Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 9. Vamos a leer en este caso desde el versículo 9 hasta el versículo 17. Mateo capítulo 9, empezando en el versículo 9 y hasta el versículo 17, y el título que le he dado a esta porción es Jesús llama a Mateo y responde a los discípulos de Juan. 9 del Evangelio según San Mateo. Dice así la palabra de Dios. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos de los publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor y decimos amén a lo que la palabra dice. Amén. Amén. Bueno, pues veis que después del incidente de la sanidad del paralítico que encontrábamos en 9 del 1 al 8, ahora Jesús sigue con su ministerio en Galilea y aparece en escena un publicano, un cobrador de impuestos para el Imperio Romano. Yo sé que de ese tema hemos escuchado muchas veces hablar, ¿verdad?, a lo que se dedicaban estos cobradores de impuestos y lo mal vistos que estaban delante de los judíos. Por eso no vamos a perder o a emplear tiempo en este tema. Pero tenemos que decir que este tipo de personas eran muy despreciadas por sus compatriotas judíos. En Marcos y Lucas aparece con el nombre de Leví. Si leéis Marcos y Lucas, los textos que también hablan de la conversión de Mateo, le llaman ese nombre, Leví, mientras que aquí aparece Mateo. Bueno, sabéis, Simón Pedro, ¿verdad? Muchos tenían dos nombres y también algunos dicen que Leví era el nombre antes de conocer a Jesús y después cambió al otro nombre, Mateo. Yo me voy a quedar, ¿verdad?, porque los dos nombres son nombres hermosos, pero yo me voy a quedar con el nombre que nos aparece aquí, en nuestro texto, 9:9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Mateo es un nombre que tiene un significado especial, don de Dios, regalo de Dios, eso es lo que significa Mateo. Como ya he dicho alguna vez, algunos de mis antepasados tenían este nombre, y yo me gozo en ello, ¿verdad?, de que tuvieran este nombre bíblico, don de Dios, regalo de Dios. Jesús llamó a Mateo, Mateo se incorporó al grupo de los 12, él siguió a Jesús. Es como si aquí Dios nos estuviera diciendo, Dios regaló al grupo de los discípulos a un nuevo discípulo llamado Mateo, que significa regalo de Dios. Cuando una persona se entrega a Cristo, cuando una persona se convierte al Señor y forma parte de la Iglesia,
Es un regalo que Dios nos da a la iglesia, un regalo que el Señor nos concede a nosotros los creyentes. Y yo me hacía la pregunta, hermanos, y debemos hacérnosla. ¿Es tu hermano, tu hermana, un regalo de Dios para ti? ¿Así lo consideras? Porque cuando nos hacen un regalo, ¿verdad?, es algo hermoso, es algo bueno. Aunque sea un regalo de muy poco valor, ¿verdad?, aunque sea insignificante, cualquier detalle nos hace bien. ¡Uy, se ha acordado de mí, un regalo! Bueno, pues el Señor se acuerda de su iglesia dándonos regalos en forma de hermanos y hermanas que se incorporan. Algunos no los conocíamos hace unos años y están aquí. Damos gracias a Dios por ello. Otros crecen y se van entregando a Cristo. Pero todo es un regalo de parte de Dios. Mateo, un regalo, un don de Dios. Él, aquí en su propio evangelio, que es el que él escribe, hace un relato de su conversión bastante escueto, es bastante breve. Jesús le llama, dice aquí en el versículo 9, Jesús le dice, sígueme, y lo único que refleja Mateo es que él se levantó y le siguió. Tan sencillo, ¿verdad?, pero tan importante lo que Mateo hizo. Dejar todo lo que estaba haciendo, dejó tras sí la fuente de sus ingresos, fueran más o menos legítimos, ¿verdad?, pero era de lo que él comía, dejó su posición social, dejó un lugar de seguridad, dejó un lugar de comodidad, porque vivía bien, para ir en pos de Cristo. Y estoy seguro, ¿verdad?, eso no lo dice el texto, pero estoy seguro que él también había escuchado hablar de Cristo, había escuchado hablar de Jesús de Nazaret, y sabía lo que podía esperarle. Sabía que podían venir tiempos difíciles, tiempos en los cuales se tendría que privar de ciertas cosas que estaba teniendo ahora, pero Mateo dejó su vida antigua para caminar cerca de Jesús el Salvador. La conversión de Mateo nos enseña una grandísima lección. Y estamos ahí viéndolo, ¿verdad? Dejar todo lo que él tenía. Dice que dejó el banco de los tributos públicos. Quizá era como una especie de kiosco, como una especie de tenderete que tenían, o simplemente una mesa con una silla, pero fuera lo que fuera, él dejó todo eso y se fue detrás de Jesús. Importante verdad, hermanos, hermanas, importante verdad, amigos, porque lo que voy a decir forma parte del Evangelio. La salvación es totalmente gratuita, no te cuesta nada. Dios no te va a pedir dinero, Dios no te va a pedir méritos, Dios no te va a pedir esfuerzos, Dios no te va a pedir buenas obras para ser salvo. Somos salvos por gracia a través de la fe en Cristo. La salvación no te cuesta nada. Pero una vez que eres salvo, el seguir a Cristo te costará todo. Eso es evangelio. ¿Y por qué lo digo así, tan enfáticamente? Porque hay personas que creen que el evangelio es solamente la primera parte. Entrégate a Cristo, no te costará nada. Pero una vez que te hayas entregado, desentiéndete de Él y que siga sin costarte nada. Eso no es el evangelio bíblico. Algunas personas han querido aguar, diluir, descafeinar, rebajar el evangelio de la Biblia. Y han querido inventar un cristianismo a la carta. Yo quiero ser salvo, pero de seguir a Cristo de cerca, no. Eso cuesta demasiado. Tengo que dejar, como Mateo hizo, demasiadas cosas. Las cosas del mundo que Dios no las quiere,
las tengo que abandonar y eso me cuesta mucho. Así que quiero ser salvo, quiero entrar en el cielo, pero no quiero entregarme a Cristo. No estoy dispuesto a la santidad, no estoy dispuesto al sacrificio. Quieren obtener justificación sin santificación. Quiero delante de Dios ser justificado para tener acceso a la gloria divina, pero no quiero la santificación. Hermanos y hermanas, si no hay santificación en tu vida, escúchame bien, cero de santificación. No quiero la santificación. Si no hay santificación en tu vida, nunca hubo justificación. Creo que estoy hablando claro. No sé si estoy hablando muy bien, pero creo que estoy hablando claro. O Jesús es Señor y Cristo, o no es nada. No puedes decir, no, yo quiero que Jesús sea el Mesías para que me salve, pero no el Señor para que sea mi dueño. Si Jesús no es Señor y Cristo, no es nada. Si Él no es el Salvador y es el dueño, realmente no está ocupando tu corazón. Piénsalo bien, piénsalo bien. No estamos hablando, y se dice una y otra vez, y no nos cansamos, no estamos hablando de impecabilidad. No estamos hablando de que no podamos tener fallos. De lo que estamos hablando es que anhelamos una vida de santidad. De lo que estamos hablando es que deseamos estar cerca de Dios. De lo que estamos hablando es que aborrecemos el pecado, no lo amamos ahora, porque somos de Cristo. Si tú no aborreces el pecado, sino que lo amas y lo buscas y vives en él y practicas el pecado, no eres de Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Vamos a Mateo. Mateo, ¿qué hizo? Dice en el versículo 10 que hizo una fiesta en su casa. Aquí no lo dice. Pero si leéis Marcos y Lucas, Lucas dice que hizo un gran banquete. Estamos viéndolo allí a Mateo, ¿verdad? Se ha levantado de su tenderete, ha dejado los tributos públicos porque Jesús le ha dicho, sígueme. Y ahora Mateo ha convocado a todos sus amigos, a los que son publicanos como él, y a algunos que también se les llama los pecadores, es decir, aquellos que no andan bien, y los ha convocado a todos en su casa. Y ha hecho un banquete, ha hecho una fiesta. Y Jesús, junto con sus discípulos, están también allí en aquella fiesta. Mirad el versículo 10. Y aconteció que estando Mateo sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos de los publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y con sus discípulos. Estamos allí, ¿verdad? En la casa posiblemente de él, de Mateo. Hizo un banquete, hizo una gran fiesta para celebrar que él había entregado su vida a Cristo. Y también para compartir con los que son como él, para compartir esa nueva experiencia que él tiene en Cristo. Para compartir el gozo que siente, para que los que lo conocen vean cómo ha cambiado de vida. Cómo ya no es el Mateo de antes, sino es el Mateo nuevo, que tiene alegría, que tiene gozo, porque Cristo se ha encontrado con él. Porque ha tenido una relación con el Salvador, porque ha tenido tratos con el Hijo de Dios, porque ha seguido al Salvador del mundo. Y él lo quiere comentar, él lo quiere hacer visible delante de sus amigos, delante de las personas que a él le conocían. Otra de las preguntas que yo me hacía, ¿cómo compartimos nuestra fe con los que no conocen a Cristo? ¿Cómo lo hacemos? Voy a afinar un poco más, ¿verdad? Porque esa
Es una pregunta quizá muy amplia. ¿Pueden ver los que nos conocen? ¿Pueden ver esa abundancia de gozo que sentía Mateo por estar con Cristo? Porque claro, seguro que Mateo estaba hablando mientras tomaban algo, estaban hablando unos y otros, y Mateo estaba comentando cómo había sido su vida anterior y compartiendo esa abundancia de gozo con aquellos más cercanos. ¿Cómo compartimos ese gozo que nosotros tenemos en Cristo? Claro, para compartirlo hay que tenerlo primero. Hay que sentir ese gozo, hay que sentir esa alegría inmensa de saber que, siendo pecadores perdidos, el Señor nos ha hecho hijos del reino de los cielos. Hay que entender que ya no hay por qué preocuparse en cuanto al futuro, porque si somos de Cristo, estaremos con Él. Hay que sentir ese gozo de que, como dice el cántico, sentimos en el corazón el gozo de la salvación, el gozo del Señor. Y es un gozo que está por encima de las circunstancias. ¿Cómo compartimos ese gozo con los que no conocen a Cristo? Y ahora vamos a ir a los dos ejes de este texto que vamos a compartir hoy. He dicho 9:9 al 17. Hay dos ejes alrededor de los cuales va a girar todo el mensaje que vamos a tener y del cual pues ya va quedando menos. ¿Y cuáles son los dos ejes? Son las dos preguntas que le hacen tanto a los discípulos de Cristo como al mismo Señor. Hay dos preguntas. Esos van a ser los dos ejes de lo que el Señor quiere enseñar ahora aquí en este texto. Mirad las preguntas, están en 9:11. Dice 9:11 que cuando vieron los fariseos esto, ¿qué es esto? La fiesta, el banquete, la reunión. Cuando vieron los fariseos esto, dijeron a los discípulos de Jesús: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Primer eje, la primera pregunta. Vienen los fariseos y le preguntan esto a los discípulos de Jesús para que ellos se lo pregunten a Jesús. ¿Por qué Jesús come con los publicanos y con los pecadores? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? En el versículo 14 tenemos la segunda pregunta. Entonces vinieron a Jesús los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Segundo eje del mensaje. La pregunta de los discípulos de Juan. Vienen directamente a Jesús y le dicen a Jesús que estaba allí en aquella fiesta, que estaba allí en aquel banquete, disfrutando de la comida y bebida, sin pasarse, pero disfrutando de la comida y bebida. ¿Por qué los fariseos y nosotros ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Segunda pregunta. La primera, miradlo bien, la formulan inconversos, los fariseos, personas que no conocen a Cristo. La segunda la hacen los creyentes, los discípulos de Juan, que sí conocen a Cristo. La primera la hacen los de afuera. La segunda pregunta la hacen los de dentro. La primera, si va con mala intención, eso solo Dios lo sabe. La primera, si va con mala intención, es fuego enemigo. La segunda, si va con mala intención, es fuego amigo. Hay una diferencia, ¿verdad? El fuego enemigo es el de allá afuera. El fuego amigo es el de dentro. Una trata de con quién comes.
¿Por qué vuestro maestro come con? La segunda trata de qué comes. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Nosotros sí. Pero no seamos simples, hermanos. No tiene solo que ver con la comida física. Tiene una trascendencia espiritual muy importante. Por eso tenemos que estar ahora muy atentos. Porque esto no habla solamente de lo que comes o no comes o con quién comes, sino habla de lo que hay en el corazón, de lo que hay aquí dentro. Así que, número 1, la primera pregunta, cuando estaba Jesús cenando gozosamente en la casa de Mateo, los fariseos le preguntan: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Y yo he hecho un resumen de todo lo que contestó Jesús. Esto no está en la Biblia, pero es lo que a mí me ayuda para resumir la respuesta que Jesús dio. ¿Por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Respuesta de Jesús: comemos con ellos para poder anunciarles el Evangelio. Eso es, de alguna manera, la síntesis de toda la respuesta que Jesús dio. ¿Por qué vuestro maestro come con los pecadores, con los publicanos, con los cobradores de impuestos? ¿Por qué? Porque quiere predicarles. Y entonces Jesús, mirad ahora en el versículo 12, cómo da 3 respuestas. O una respuesta en 3 partes, lo que queráis. Jesús responde a la primera pregunta en 3 partes, o con 3 respuestas, o con 3 frases, o con 3 argumentos, como queráis. 1. La primera respuesta a la primera pregunta. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Eso está en el versículo 12. ¿Dónde están los médicos, hermanos? ¿Están en la feria? Bueno, ahora, antes de entrar, ¿verdad? Ahí hay un destacamento que parece que allí hay alguien que te puede atender si te pasa algo en la feria. ¿Dónde están los médicos, hermanos? ¿Dónde estamos los sanitarios? En los hospitales o en los centros de salud, ambulatorios, centros médicos. ¿Dónde están los médicos? ¿Dónde están los enfermos? ¿Verdad que es lógico? Jesús, que era tan lógico, yo creo que era el hombre más lógico que ha pisado esta tierra, era tan lógico que él decía: mirad, estamos con ellos porque están enfermos y nosotros somos los que podemos hablarle de la sanidad. Por eso estamos aquí. Jesús acude a esa lógica aplastante para explicar su presencia en aquel banquete. Cristo es el médico del alma y tiene que estar en el lugar donde se encuentran los enfermos del alma. Allí tiene que estar Jesús. Y no está junto a ellos, y eso tenemos que decirlo, para participar de los pecados que ellos hacen. Está junto a ellos para curarles y para guiarlos hacia la salvación. Así que la primera respuesta: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. En una feria, ¿yo qué hago? En un bar, ¿yo qué hago? No, me tengo que ir al hospital, porque allí es donde están los enfermos y allí es donde hay que curarlos. Es bastante lógico, ¿verdad? La segunda parte de la respuesta a la primera pregunta también lo dice la Escritura. Eso está ya en el versículo 13. 13a. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, texto tomado literalmente del libro de Oseas capítulo 6, versículo 6. Id y aprended lo que significa. Porque los fariseos eran, junto con los escribas, eran los maestros del pueblo. Eran los que estaban encargados de enseñar la palabra a las personas llanas, a la gente del pueblo.
Y Jesús les dice, mirad, tenéis que ir a la Biblia, tenéis que ir a Oseas y aprender lo que significa esa frase de Oseas 6:6. Porque no conocéis el significado de la misericordia divina. Por eso no predicáis a los que están perdidos, os predicáis a vosotros mismos. Los fariseos lo que hacían es reunirse entre ellos y se predicaban entre ellos, ¿verdad? Ojo con esto, hermanos, no estoy diciendo que los estudios bíblicos entre los creyentes sean malos, ¿vale? Pero estamos hablando de evangelización. Yo creo que me entendéis. Lo que hacían los fariseos era que se predicaban unos a otros porque tenían todos que tener una élite, tenían todos que tener una clase y ellos se daban los mensajes a sí mismos, pero a los de fuera no, porque eran pecadores, porque eran publicanos, porque era gente mala. Y el Señor les dice, id y entended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Tenéis que aprender lo que es la misericordia de Dios hacia los perdidos, punto número 1. Y punto número 2, os voy a decir algo más de este texto, hermanos. Si tú haces sacrificios, si tú haces todo tipo de esfuerzos, si tú haces buenas obras sin el corazón, eso no tiene valor delante de Dios. Misericordia quiero y no sacrificio. Es más, Dios no quiere los sacrificios que vienen de un corazón que no está rendido a Él porque le irritan a Dios. Dios se enfada con eso. Cuando hay personas que vienen a engañarlo, cuando hay personas que vienen a tomarle el pelo, cuando hay personas que vienen a decirle a Dios, mira, qué bien hago mis sacrificios, pero su corazón está lejos de Él. Misericordia quiero y no sacrificio. Cosas que había ordenado Dios. Dice, si no venís con el corazón sincero, no los quiero, me son un fastidio, me son molestia, no vengáis a mis atrios, iros de aquí, no quiero ver. Porque venís con el corazón endurecido. No estáis haciendo las cosas como Dios quiere. La tercera parte de la respuesta de Jesús está en el 13b, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús no vino a salvar a los que se creen buenos. Jesús vino a salvar a aquellos que sabemos que no somos buenos y que necesitamos el perdón de Dios. Él no ha venido a llamar a justos, a esos que se creen justos, porque por mucho que los llames, a esos que se creen justos no necesitan el ser salvos. El mundo se divide en dos tipos de personas, los que se creen justos y los que nos damos cuenta de que no lo somos. Y los que se creen justos, ¿sabéis por qué se creen justos? Porque nunca han tenido un encuentro con Dios. Porque si hubieran tenido un encuentro con Dios y con la santidad de Dios, jamás, nunca en la vida se hubieran creído justos. Nunca. Pero ¿sabéis por qué se creen justos? Porque se comparan con el de al lado. Y dicen, soy mejor que este, o soy mejor que aquel. Y por eso se creen justos. Dios declara en la Escritura, y también vosotros lo sabéis, que no hay justo ni siquiera uno. Y no sé cómo podemos creernos justos si observamos a diario las contradicciones, las mentiras y los fallos que incluso nosotros los creyentes tenemos. Dios nos llama a reconocer nuestro pecado y a arrepentirnos delante de Él. Así que hacemos repaso, ¿verdad? Tenemos la primera pregunta. ¿Por qué vuestro maestro come con esta gente? Con los pecadores, etcétera, etcétera. ¿Por qué come con ellos? Porque les quiere predicar el Evangelio. Porque quiere que sean salvos. Pero ahora está la segunda pregunta. Si esta era complicada, la que vienen los discípulos de Juan, y ya vamos por el versículo 14, si tenéis la Biblia. Vienen los discípulos de Juan y le dicen ya a Jesús directamente, y por esto sabemos que tenían confianza con Él, que le conocían. Vienen a Él y les dicen, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan?
Y os doy la respuesta sintetizada. Jesús les responde: mis discípulos no ayunan porque viven el gozo de la salvación, por eso no ayunan. Y ahora, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no torcer la Escritura. Atentísimos ahora. Los discípulos de Jesús no ayunan porque viven en el gozo del Evangelio, en el gozo de la salvación. Hermanos, el ayuno, una gran tontería. Algunos dicen eso. El ayuno, como si no estuviera en la Biblia. Aparece muchas veces en el Antiguo, aparece creo que 40 o 50 veces, pero en el Nuevo aparece más de 20 veces, hermanos. Aparecen hermanos del Nuevo Pacto que antes de encomendar ancianos, que antes de mandar misioneros, oran y ayunan. Los creyentes de hoy día no despreciamos el ayuno. Ojo con esto. Es bíblico. Es una práctica bíblica, pero no se nos detalla ni la frecuencia ni la forma con la que debemos practicarlo. Es más, algunos creyentes no han ayunado nunca. No saben ni lo que es eso porque no se lleva, porque no se lo han enseñado. Forma parte de la libertad que tenemos en Cristo. Pero no se nos olvide que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es una práctica bíblica. Ojo con eso, no forma parte ni de las tradiciones, ni de las costumbres, no, es una práctica bíblica, que la practicó el Señor Jesús, que la practicó el apóstol Pablo, la practicaron otros, y que nosotros no la practicamos porque echamos mano de la libertad que tenemos en Cristo. Pero aquí viene lo bueno ahora. Hace unas semanas hablamos de la circuncisión. Hoy estamos hablando del ayuno. Hay personas que convierten estos asuntos, el ayuno, la circuncisión y algunos más, en asuntos de máxima importancia. No en asuntos como son discutibles, secundarios, opinables, accesorios, como queráis llamarlo. Oye, ¿tú ayunas? No, no ayunas. Si no ayunas, no puedes ser salvo. Era lo que en Hechos 15, ¿verdad?, decían los de la circuncisión. Si no te circuncidas, no puedes ser salvo. Si no ayunas, no puedes ser salvo, porque está en la Biblia. Y estas personas que convierten esos asuntos secundarios en doctrinas de máxima importancia, fundamentales, desean quitarnos la libertad que tenemos en Cristo para atarnos de nuevo a cadenas de esclavitud. Y lo hacen no de cualquier manera, hermanos y hermanas, no de cualquier manera, sino usando la Biblia. Así levantan la Biblia para sus fines, haciendo ver que todo lo que está escrito en ella son cuestiones de doctrina fundamental, que no hay nada secundario, como por ejemplo el ayuno o la circuncisión. Y están en la Escritura, no en un solo pasaje, sino en muchos. Pero es fundamental que un creyente ayune, hermanos. Si no ayunas, ¿no puedes ser salvo? A la persona que dice que si no ayuna no puede ser salvo se le llama legalista. Técnicamente, porque alguien me puede decir, bueno, técnicamente no digas que es un legalista. Bueno, técnicamente, hermanos, tenemos que decirlo así. Un legalista es aquel que dice que para ser salvo hay que volver a practicar lo que dice la ley. Eso es un legalista, pero por extensión, una persona legalista es aquella que impone a otros cargas que no son fundamentales en la Escritura para decirle, si no haces esto,
no eres salvo. ¿Y cómo contesta Jesús? Porque esto es lo que más nos importa, ¿verdad? Nosotros podemos decir, bueno, pues yo le voy a contestar ahora a esos legalistas. Bueno, luego diremos algo más. Pero, ¿cómo contesta Jesús? Bueno, pues contesta de nuevo con una triple respuesta, ¿verdad? A partir del versículo 15. 1. Usa la ilustración de una boda. Eso está en el 15. El gozo que sienten los que han creído en Cristo es como estar de boda. Imagináis, ¿verdad?, que ahora algunos de nosotros decimos, oye, pues yo lo del ayuno, lo de ayunar, no es que me lo voy a tomar como una carga, pero algún día a la semana voy a quedarme solamente tomando líquidos, ¿verdad? Solamente voy a tomar infusiones, agua, etcétera, y voy a pasar el día así orando y solamente tomando eso. Oye, te va a venir bien, incluso se te va a limpiar el organismo. Pero quizá pensar esto, ¿no? ¿Y si se me ocurre ponerme de ayuno el día que voy a una boda? Alguien me dice, no, espérate a mañana o que pase el fin de semana. Ya te pones el lunes, pero no te pongas el sábado que vas de boda. Eso es lo que le está diciendo el Señor Jesús. ¿Los que están de boda creéis que es momento de ponerse a ayunar? No juntéis a los que van de boda con los que van de entierro, no los juntéis porque son personas diferentes. Mirad, 15. ¿Acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Y ahora el Señor anuncia aquí algo importante. Dice, vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Después pueden hacerlo, pero ahora que está el esposo con ellos, da la primera respuesta al Señor y da en el clavo, en el corazón. ¿Qué tiene en el corazón uno que va de boda? Algo totalmente contrario a uno que va a un entierro. Totalmente contrario. La segunda respuesta, Jesús habla de un paño y de un remiendo. Eso, los que no sabemos de costura, pues nos lo tenemos que creer, pero los que sabéis y las que sabéis especialmente de costura, sabéis que si en un vestido viejo ponéis un remiendo de paño nuevo, eso no funciona, porque cuando lo lavas, parece ser que el paño nuevo tira del vestido viejo y lo puede hasta romper. Es decir, que no casa, son cosas que no casan, igual que los de la boda y el luto. Pues aquí no casa tampoco. Vestido viejo con un paño nuevo no casa. Jesús dice en el 16 que se hace la rotura peor. Y la tercera cosa, en el 17, usa la tercera metáfora del vino y de los odres. Los odres son como unos pellejos grandes, como unas botas grandes, ¿verdad?, para echar vino. Pellejos, cueros, botas, no sé cómo se le llamará, ¿verdad? Pero antiguamente se echaba el vino ahí dentro de aquello y es lo más parecido a las botas estas pequeñas que nosotros vemos, ¿verdad? Ahí es donde guardaban el vino. Pero parece ser, yo tampoco lo sé, parece ser que si tú echabas vino nuevo en esas botas o esos cueros viejos, aquello no iba bien. Dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen. Es decir, que aquello no funciona, aquello no casa de nuevo. Es un despropósito echar vino nuevo en cueros, pellejos o botas de vino viejas, porque estallan, porque se rompen, porque no pueden guardarse. La ilustración habla del antiguo y del nuevo pacto, la ley y la gracia, las tradiciones y la libertad cristiana, porque hay personas que siguen viviendo bajo la ley. Usan la política del miedo, el reino de la agresividad, de la violencia, del rencor, del espionaje, de la falta de misericordia, del resentimiento, de la doble moral, de la esquizofrenia espiritual. Son correctos cuando la gente los ve, pero cuando salen fuera, cuando nadie los ve, piensan ellos, se vuelven como los inconversos, hablan como los inconversos, viven como los inconversos. Y lo peor de todo, hermanos, es que muchas veces no se dan ni cuenta.
están viviendo esa vida de legalismo. Están viviendo esa vida solamente sujeta al qué dirán. ¿Al qué dirán o al qué dirá? Bajo la atenta mirada de Dios. ¿El qué dirán? Van a decir de todo, hermanos, sí que tenemos variedad de opiniones. Unos van a decir que qué bien, otros van a decir que qué mal, pero nosotros vivimos bajo la mirada de Dios. Nosotros vivimos esperando la sonrisa de Dios, no la sonrisa de los hombres. Decía el apóstol Pablo, ay, si yo buscara el aplauso de los hombres, si yo buscara la sonrisa de los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Hay solución para estos legalistas? Sí, sí que hay solución. Hay una buena noticia y es que hay solución para ellos. Estas personas, ¿verdad?, que solo viven con la lupa mirando a los demás, espiando qué es lo que los demás hacen para que quede claro que yo soy mejor que ellos. Pero si no te tienes que comparar con ellos, te tienes que comparar con el Señor. Voy a mirar, voy a espiar, voy a perseguir, voy a echar cargas pesadas sobre los hombros de otros, pero yo ni siquiera quiero llevarlas. Hay una solución, pero quizá no es la que nosotros creemos. Si nosotros hubiéramos estado, yo hablo ahora por mí, si yo hubiera estado en el grupo de aquellos discípulos, escuchando a Jesús, hablando de las bodas, hablando de los odres, hablando de la ropa antigua y del paño nuevo, hubiera dicho, muy bien, Señor, muy bien. Contra estos fariseos que solamente se preocupan por lo externo, que son como sepulcros blanqueados, que por la parte de fuera se les ve bonitos, pero por dentro están corrompidos, están negros, tienen vidas oscuras, no quieren que se sepa lo que hacen porque lo que hacen es malo. Señor, muy bien dicho. A partir de ahora, Señor, con lo que has dicho, tenemos que huir del legalismo de los discípulos de Juan, porque realmente los discípulos de Juan, ¿qué están viendo en Juan? Están viendo un hombre vestido de pelo de cabra, que come langostas, que come miel silvestre, está en contra de la moda. Este hombre, ¿qué pasa? Está siempre triste, está siempre amargado. Así no era Juan, ¿verdad? Pero ellos podían haber tenido esa visión distorsionada de lo que era Juan el Bautista. El Señor dice que es el mayor de todos los profetas. Ojo con eso, hermanos, para darle equilibrio a todo lo que dice la palabra de Dios. Porque si yo hubiera estado entre aquellos 12, hubiera dicho, Señor, muy bien, ya no nos juntamos con Juan ni con los discípulos de Juan. Son unos legalistas. No hay solución para ellos. Pero ahora nosotros, Señor, a comer y a beber. Juan no come ni bebe, nosotros, venga, Señor, venga, banquetes. Comer y beber sin control. A disfrutar de todos los placeres de la vida. ¿Verdad? Hoy hablaban en el programa evangélico del poliamor ese. Yo no sabía ni que esa palabra existía. El poliamor. Venga, vamos a disfrutar del poliamor. Disfrutar de todo sin remordimientos. No pongamos límites, estemos siempre de fiesta, tengamos vidas distantes a todos estos legalistas. Y entonces sabéis lo que tantas veces nos hablaba Pedro. La ley del péndulo. Los legalistas están aquí y ahora nosotros hacemos. Y nos vamos al otro extremo. No hay que tener ningún tipo de control en tu ética, no hay que tener tampoco ningún tipo de orden en lo que se refiere a nuestros cultos, no hay que tener nada. Vamos a pasarnos al otro extremo. De lo que dice la Biblia, como los modernistas. De lo que dice la Biblia lo ponemos en tela de juicio todo. Todo es discutible. No hay nada fundamental. ¿Veis? El otro extremo. Hermanos y hermanas, la solución al legalismo no es el libertinaje. La solución al legalismo es el Evangelio. Eso está en el punto central. Ni un extremo ni el otro.
¿Y por qué digo eso? Porque no es vivir buena vida, ni estar en un extremo, ni estar en otro. Cristo es nuestra medicina para la frialdad y para el libertinaje. Cristo es nuestra medicina para el legalismo y para el descontrol. Cristo es el que nos equilibra. El Evangelio de Cristo es el que nos pone en nuestro sitio, el que nos dice lo que tenemos que hacer, el que nos dice a quién tenemos que ser leales, el que nos dice que tenemos que vivir vidas de santidad y el que nos dice que tenemos que huir de aquellos que nos echan cargas que ni ellos pueden llevar. Jesús termina diciendo: el vino nuevo es para odres nuevos. El vino nuevo es para recipientes nuevos. Porque nosotros no hemos venido hoy aquí, hermanos, a hablar mal ni de los legalistas ni de los liberales. Nosotros hemos venido a aprender. Hemos venido a dejar que el Espíritu nos hable a nosotros, a cada uno y cada una. El vino nuevo es para recipientes nuevos. Hoy el Espíritu Santo de Dios te está llamando a la renovación interior. En cualquiera de nuestros paisajes nos podemos encontrar un mar de olivos. Algunos tienen más de 1000 años. Y una vez alguien que entendía de esas cosas me dijo: ¿tú sabes por qué el olivo dura tanto tiempo, más que los demás árboles? No lo sé. Porque cada año se renueva. Cada año. Puede vivir en las condiciones más adversas de frío, de calor, cuando nieva, cuando hay sequía, pero sus hojas se están renovando continuamente cada año. Por eso el olivo dura tanto tiempo. Renuévate, hermano. Renuévate, hermana. Pídele al Señor por su Espíritu que puedas disfrutar de la gracia de Dios. Que ese vino nuevo, símbolo de la sangre preciosa de Cristo, que nos recuerda el Evangelio de la cruz, ese vino nuevo lo puedas recibir en el corazón cada día, como el alimento que te hace falta. Porque ese vino nuevo de la salvación de Cristo solo puede ser recibido y saboreado por recipientes nuevos, regenerados, llenos de gracia, amantes de la verdad. Vino nuevo para odres nuevos. Como dice la canción: haz de mí un vaso nuevo, Señor, donde otros puedan beber del agua viva que calma la sed. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Vamos a orar.